Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Mientras Colombia trata de superar la consternación por los 2 siniestros de aeronaves de las Fuerzas Armadas que ocasionaron la muerte a 27 uniformados, en el Congreso Nacional cursa un polémico proyecto de ley que evitaría la extradición a Estados Unidos de los jefes de las FARC que participan en la mesa de negociación de La Habana. La iniciativa, promovida por el partido Polo Democrático, también permitiría la repatriación de alias Simón Trinidad, condenado en la Unión Americana a 60 años de prisión por el secuestro de 3 contratistas estadounidenses. El texto beneficiaría directamente a los integrantes de las FARC, que hace 3 años adelantan un proceso de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y quienes, de ser aprobada esta iniciativa, no podrían ser extraditados a los Estados Unidos. El proyecto, que ya se tramita en el Congreso, señala que no procederá a la extradición de miembros de la insurgencia por delitos políticos y o conexos o por hechos perpetrados en razón a su pertenencia a la organización al margen de la ley. Agrega que no podrán ser extraditadas las personas beneficiadas con amnistías o indultos o con la aplicación de penas alternativas conforme a disposiciones de justicia transicional. La iniciativa también trae un artículo que permitiría la repatriación de alias Simón Trinidad, preso en una cárcel de los Estados Unidos y condenado a 60 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y el secuestro de 3 ciudadanos de ese país. Artículo 17. Repatriación a solicitud de parte. Los nacionales colombianos que purguen penas en el exterior o se encuentren afectados con medida de detención preventiva podrán pedir su repatriación a través de las autoridades consulares de Colombia en el país donde se encuentre privado de la libertad, en los siguientes casos: cuando en Colombia cursen en su contra procesos judiciales por hechos distintos a los que motivan el juzgamiento o la condena de la autoridad extranjera. El proyecto de ley fue presentado por el representante del Polo Democrático, Víctor Correa, y busca modificar todo lo concerniente a la extradición de colombianos. En nuestro Centro Internacional de Noticias, señor Víctor Correa, congresista colombiano por el partido Polo Democrático Alternativo. Usted también es vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y autor de este proyecto de ley sobre extradición de nacionales colombianos. Quiero que me dé sus argumentos por los cuales habría que blindar, si es posible llamarlo así, de la extradición a los máximos jefes de las FARC que actualmente están negociando la paz en Cuba. Bueno, lo primero es que este proyecto de ley no se limita exclusivamente al tema sobre el cual están haciendo mención. Este proyecto de ley es un proyecto que pretende modificar todos los procedimientos, los procesos, o sea, cómo se realiza la extradición en nuestro país, porque es un proceso que hoy es poco garantista para los connacionales, en su mayoría los extraditados que no pertenecen a las FARC. De los 2.062 extraditados entre el 97 al 2010, 3 son de las FARC, el resto son ciudadanos colombianos del común que no pertenecen a ninguna de estas organizaciones y que son sometidos a condiciones con pocas garantías dentro de los procesos. Casi que una solicitud exclusiva es la que media para que ellos puedan sean extraditados en el país sin que se presenten las pruebas y que puedan tener acceso a una dinámica de justicia que entiendan en su propio idioma, sin que los funcionarios extranjeros que vienen a practicar diligencias tengan que cumplir con la normatividad colombiana, sin que sean llevados o sus órdenes de captura pasen por un juez de garantías. Es decir, hay un montón de problemas para los connacionales en extradición que pretendemos resolver en este proyecto de ley. También reivindicando la prevalencia de la justicia colombiana como un elemento constructor realmente de justicia para los colombianos y de verdad. Ahora, dentro de la amplitud del documento hay algunos elementos que han generado controversia, que son los que ya ustedes han presentado. Por supuesto, lo que nosotros estamos diciendo con el inciso del artículo en el que decimos que quienes se sometan o que quienes tengan procesos quienes han sido llevados con procesos de amnistía o quienes entren a procesos de justicia transicional no pueden ser extraditados, contrario a lo que la gente ha expresado en algunos espacios o algunos medios de comunicación han expresado. Lo que se busca con esto, en lugar de generar impunidad, es generar verdad.
porque no hay mayor garantía de verdad para las víctimas de este país que quienes hayan cometido delitos en Colombia sean juzgados por la justicia colombiana y contribuyan con la construcción de esa verdad. Porque lo que nosotros vimos durante todo el proceso de desmovilización de los paramilitares, con la extradición de muchos de sus jefes, fue precisamente el acallamiento de la verdad, la dificultad de las víctimas para acceder, la dificultad de las organizaciones de derechos humanos para acceder a ellos y con ellos a la verdad que se llevaron y con ellos al derecho que tienen las víctimas a la reparación. Si este proceso pasa, congresista, funcionaría muy bien en Colombia, pero las leyes de otros países como Estados Unidos, que son los que piden la extradición de, por ejemplo, un miembro de las FARC, pues no estarían directamente afectadas por esta ley, ¿o sí? Bueno, pues eso es claro que cada marco normativo de cada país es soberano. De hecho, nosotros pretendemos con esto reivindicar la soberanía de Colombia para poder juzgar a sus connacionales y poder aclarar los hechos en nuestro país con todas las garantías para los procesados. Es claro que, por ejemplo, en el artículo que menciona las condiciones bajo las cuales podría ser repatriado un colombiano, pues tiene que estar sujeto a que el país en el que se encuentra actualmente pues acceda a ese proceso de repatriación porque tienen su propio marco pues normativo. ¿Qué es lo que pretendemos entonces también? Que todo quede muy claro en el país, porque nosotros no vamos a acabar con la extradición antes pues de que un colombiano se vaya y no tengamos después el problema de un montón de colombianos que fueron injustamente extraditados, tantos que podría tranquilamente escribirse un libro, como ya lo han hecho, pues que no tengamos ese inconveniente después para los procesos de repatriación. Entonces, ni que cuando haya riesgo de que sean sometidos a torturas o a violaciones de los derechos humanos, pues, o que se violen incluso los derechos de los niños y adolescentes cuando la persona es padre, cabeza de familia y que se genera un desarraigo familiar muy fuerte, pues lo que estamos buscando es que se generen garantías para que no tengamos esas dificultades post. Y en lo que hay ahorita, por supuesto, tendría que contar con la voluntad del gobierno que en este momento tiene a la persona extraditada, que no es Simón Trinidad exclusivamente, hay un alto número de colombianos extraditados, tanto que la ONU ya ha dicho que son muchísimos, que es un caso aberrante que un país con un sistema de justicia que se está fortaleciendo termine extraditando a tantos connacionales. Sí. Senador Rangel, ¿este proyecto es favorable en aras de la llamada construcción de la paz en Colombia? A ver, yo dividiría el tema en dos partes, dos aspectos. Efectivamente, puede existir la necesidad de hacer ajustes en términos del procedimiento que se está realizando actualmente para extraditar nacionales, en particular para los Estados Unidos por narcotráfico. Me parece que sí amerita hacer ciertos ajustes para evitar unos errores crasos que a veces ha cometido la justicia colombiana, como extraditar personas simplemente porque tienen el mismo nombre de un solicitado en extradición por un país extranjero. Creo que ahí amerita hacer algún ajuste. No estoy seguro de que se requiera alguna ley para el efecto. Eso en primer lugar. Y en segundo término, me parece que en lo que respecta a la relación con los diálogos de paz, la extradición debe mantenerse, debe condicionarse la no extradición a que los solicitados por Estados Unidos, en particular por narcotráfico, pues cumplan en Colombia unos requisitos. En primer lugar, salden sus cuentas con la justicia. Si están acusados de crímenes de lesa humanidad, de crímenes atroces, como la mayoría de los miembros del Secretariado y del Estado Mayor de las FARC, y simultáneamente son solicitados en extradición por los Estados Unidos por narcotráfico, pues ellos deberían contar la verdad, reparar a las víctimas, ofrecer garantías de no repetición, pagar unas penas de cárcel, así sean mínimas, si cuentan la verdad, etcétera. Y la extradición debería quedar condicionada a que ellos no vuelvan a delinquir. Si vuelven a delinquir y reinciden en el delito, pues la extradición operaría en ese caso. Me parece que esa solución que se tuvo con los paramilitares es una solución adecuada y que debería aplicarse de igual forma, en este caso, a la guerrilla de las FARC. ¿Usted qué piensa, senador Liscano? No, a mí me parece, yo también hago la misma distinción del senador Rangel, pero en lo que tiene que ver al tema del proceso de paz, digamos, a la no extradición de las FARC o a traer a Simón Trinidad, me parece que es un error además estratégico, que sin negociar con las FARC las condiciones, por ejemplo, de sometimiento a la justicia o de justicia transicional, sin tener todavía resultados en el tema de víctimas, el Congreso no puede aquí empezar a hacer concesiones unilaterales
como darles participación en política, como lo propuso Antonio Navarro Wolf, o ahora como lo propone el representante Víctor, de no extraditarlos, porque de cuando acá unos tipos que todavía no han firmado la paz, que todavía no se han sometido a las condiciones de verdad, justicia, reparación y no impunidad y no repetición que estamos esperando en Colombia, pues entonces el Congreso les va a entregar todo sin previamente hacer una negociación. Me parece que eso es un gran error estratégico y por eso en esa parte pues votaremos ese proyecto negativo. En lo que tiene que ver con la extradición, pues digamos yo también creo que en algunos procedimientos se puede revisar sin perjudicar una herramienta que ha sido efectiva en la lucha contra el narcotráfico. Entre otras cosas, un tema adicional. Cuando se firman tratados como la Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma, la Constitución dice que eso queda a nivel de rango constitucional. Luego, todas las leyes que nosotros hagamos terminan siendo inclusive insulsas, porque a pesar de que hagamos leyes de que cuando hayan delitos de lesa humanidad no va a haber extradición o no pueden ser juzgados en otros países, si aquí no se prueba la justicia, igual pueden ser llamados a la Corte Penal Internacional. Tenemos que hacer una última pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos para continuar el análisis y el debate con nuestros invitados. Ya regresamos con La Noche.